Bienvenidos a Filosofía en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este podcast exploramos las grandes ideas que cambiaron nuestra forma de pensar, desde los primeros filósofos griegos hasta los debates que siguen vivos hoy. Sin palabras complicadas, sin vueltas innecesarias, solo las preguntas que importan y las respuestas que transformaron el mundo. Un tipo tiene que empujar una roca enorme montaña arriba, y cuando llega a la cima, la piedra rueda hacia abajo y él baja para empezar de nuevo. Esto pasa todos los días para siempre. Seguramente esto te parece un bajón o una tortura, pero en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, un francés argelino de 30 años, llamado Albert Camus, escribió un ensayo diciendo que tenemos que imaginarnos a este tipo, Sísifo, como un hombre feliz. Y con esa frase medio loca, medio brillante, cambió la forma en que millones de personas entienden la vida. Hoy vamos a hablar de Camus, del absurdo, de por qué la vida no tiene sentido inherente y por qué eso, lejos de ser una condena, puede ser lo más liberador que te va a pasar. Agarrá algo para tomar, ponete cómodo, porque vamos a meternos de lleno en una de las ideas filosóficas más potentes del siglo XX. Albert Camus nació en Argelia en 1913, en una familia pobre. Su padre murió cuando él tenía 1 año, en la Primera Guerra Mundial, y su madre era analfabeta y casi sorda. Camus creció en un barrio obrero de Argel, jugando al fútbol en las calles polvorientas del norte de África. No vino de una familia de intelectuales, no tuvo los libros servidos en bandejas, tuvo que ganárselos, y eso se nota en todo lo que escribió después. Hay una conexión con lo real, con lo tangible, con la experiencia concreta de estar vivo que no encontrás en muchos filósofos. De chico le encantaba el fútbol, tanto que quería ser arquero profesional. De hecho, él mismo dijo una vez: todo lo que sé con mayor certeza acerca de la moralidad y el deber, se lo debo al fútbol. No era una broma. Para Camus, el deporte le enseñó sobre compañerismo, sobre esfuerzo sin una garantía de recompensa, sobre la importancia de seguir jugando incluso cuando vas perdiendo. Todas estas cosas van a aparecer después en su filosofía. Pero la vida tenía otros planes. A los 17 años le diagnosticaron tuberculosis, una enfermedad que en esa época era prácticamente una sentencia de muerte. Tuvo que dejar el fútbol, tuvo que dejar muchas cosas, y ahí, en esa cama de hospital, mirando el techo y sabiendo que su cuerpo lo podía traicionar en cualquier momento, empezó a hacerse las preguntas que después lo harían famoso. ¿Por qué vivimos si vamos a morir? ¿Tiene sentido hacer planes, tener sueños, enamorarse, si todo termina en nada? No eran preguntas retóricas, eran urgentes, eran existenciales en el sentido más literal de la palabra. Camus estudió filosofía en Argel, se metió en el teatro, escribió para diarios, se unió al Partido Comunista y después se peleó con ellos, se casó, se divorció, volvió a casarse. En 1940, cuando los nazis invadieron Francia, Camus ya estaba en París trabajando como periodista. Ahí fue donde se metió en la resistencia francesa, donde arriesgó su vida escribiendo y distribuyendo un periódico clandestino llamado Combat. Mientras esquivaba a la Gestapo, mientras veía morir a sus amigos, mientras el mundo se caía a pedazos, él escribió 3 obras que lo definirían para siempre: la novela El extranjero, la obra de teatro Calígula y el ensayo El mito de Sísifo. Las 3 obras hablan de lo mismo, del absurdo. Pero, ¿qué es el absurdo para Camus? No es que la vida sea ridícula o estúpida. El absurdo para Camus es la colisión entre dos cosas. Por un lado, nuestra necesidad humana de encontrarle sentido a todo, de buscar respuestas, de entender por qué estamos acá. Y por el otro lado, el silencio del universo, la total indiferencia del mundo hacia nuestras preguntas. Nosotros gritamos ¿por qué? Y el cosmos ni siquiera nos mira. Pensalo así: nacés sin que nadie te pida permiso. Creces en un mundo que ya estaba acá antes que vos y que va a seguir estando después de que te mueras. Pasás años estudiando, trabajando, construyendo relaciones, persiguiendo objetivos. ¿Para qué? Vas a morir igual. Todos los que conoces van a morir. El sol eventualmente se va a apagar. Dentro de miles de millones de años el universo va a ser un vacío frío y oscuro donde nada de lo que hiciste va a importar ni un poquito. Ante esa realización, Camus dice que tenés 3 opciones. La primera es el suicidio físico. Si la vida no tiene sentido, ¿para qué seguir? Camus rechaza esta opción completamente. Dice que el suicidio no es una respuesta al absurdo, sino una evasión. Es rendirse, es dejar que el absurdo gane. La segunda opción es lo que él llama el suicidio filosófico: aceptar algunas formas de fe, de religión, de sistemas de creencias que te digan que sí hay sentido, que sí hay un plan, que todo tiene un propósito divino o trascendental.
Para Camus, esto también es una evasión. Es cerrar los ojos ante el absurdo en lugar de enfrentarlo. Es reconfortante, sí, pero no es honesto. Y la tercera opción, la que Camus propone, es la más difícil pero también la más auténtica. Aceptar el absurdo completamente. Reconocer que la vida no tiene un sentido inherente y aún así vivir con toda la intensidad posible. No a pesar del absurdo, sino precisamente por el absurdo. Es acá donde entra Sísifo. El mito original viene de la mitología griega. Sísifo era un rey que engañó a los dioses, primero encadenó a la muerte cuando vino a buscarlo, lo que hizo que nadie pudiera morir durante un tiempo. Después, cuando finalmente lo mandaron al inframundo, convenció a los dioses de que lo dejaran volver a la tierra solo un ratito para arreglar algunas cosas, y después no volvió nunca más. Los dioses obviamente se cansaron de sus trampas y le dieron el peor castigo que se les ocurrió: empujar una roca gigante montaña arriba, ver cómo rueda hacia abajo al llegar a la cima, y repetir esto toda la eternidad. Para cualquiera esto suena como el infierno. Es la definición de un trabajo inútil, de un esfuerzo sin recompensa, de una repetición sin progreso. Y sin embargo, Camus termina su ensayo con esta frase que te deja pensando. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Pero ¿cómo que feliz? Si el tipo está condenado a la tarea más sin sentido que existe. Acá está la genialidad de Camus. Él dice que Sísifo es el héroe absurdo por excelencia porque él conoce perfectamente su condición. Sabe que la piedra va a caer, sabe que mañana va a ser igual que hoy, y que mañana va a ser lo mismo, y que pasado mañana va a ser igual. No se engaña, no fantasea con que algún día la piedra se va a quedar arriba. Y es precisamente en ese conocimiento, en esa conciencia lúcida de su condición absurda, donde encuentra su libertad y su felicidad. Camus te dice, mira, todos somos Sísifo. Nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos a casa, dormimos, nos levantamos de nuevo, trabajamos para comprar comida, comemos para tener energía para trabajar, perseguimos metas que cuando las alcanzamos nos dejan un poco vacíos, así que nos ponemos nuevas metas, construimos cosas que el tiempo va a destruir, hacemos planes para un futuro que no está garantizado, amamos a personas que eventualmente vamos a perder o que nos van a perder. ¿Suena deprimente? Sí, puede ser, pero Camus le da vuelta a la tortilla. El momento clave del ensayo es cuando Sísifo baja a la montaña después de que la piedra cayó. Camus le presta mucha atención a ese descenso. Es el momento de pausa, el momento de conciencia. Sísifo ve la roca ahí abajo, sabe lo que viene, y sin embargo baja para empezar de nuevo. En ese descenso, dice Camus, Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que la roca, porque él es consciente y la roca no. Él elige y la roca no elige. Y acá está el punto, la libertad no viene de cambiar tu destino, viene de tu actitud hacia él. Sísifo no puede cambiar su condena, pero puede decidir cómo vivirla. Puede maldecir a los dioses cada vez que empuja la piedra, puede llorar de frustración, puede arrastrarse en amargura, o puede reconocer el absurdo de su situación, aceptarlo y encontrar un significado no en la meta inalcanzable, sino en el esfuerzo mismo, en el proceso, en cada empujón, en cada gota de sudor. Para Camus, vivir bien significa vivir completamente despierto al absurdo. Significa no buscar escapatorias fáciles en promesas de otra vida o en la esperanza de que eventualmente todo va a tener sentido. Significa mirar al universo indiferente a los ojos y decirle, sé que no te importo, sé que esto no termina en nada, y sin embargo voy a vivir, voy a amar, voy a crear, voy a experimentar, voy a rebelarme contra vos, negándome a rendirme. Esta rebelión contra el absurdo no es violenta, no es rabiosa, es tranquila, es digna, es persistente. Es decir, no necesito que la vida tenga sentido cósmico para valorarla. El sentido me lo doy yo. Ahora bien, esto no es un pensar en positivo barato. Camus no te está vendiendo la idea de que si cambias tu actitud, todo se soluciona. No es autoayuda. Es reconocer que hay sufrimiento real, que hay injusticia, que hay dolor. La tuberculosis de Camus era real, los nazis que mataban a sus amigos eran reales, la muerte es real, pero precisamente porque todo eso es real, porque el tiempo es limitado, porque no hay una segunda oportunidad, cada momento que tenés es infinitamente valioso. Camus hablaba de vivir en cantidad más que en calidad, en el sentido tradicional. No se trata de buscar las experiencias más refinadas o elevadas, sino de vivir la mayor cantidad de experiencias posibles con total intensidad. Sentir el sol en la cara, nadar en el mar, besar a alguien que te gusta, tomar un café, leer un libro, discutir con un amigo. Todo eso tiene valor no porque conduce a algo más grande, sino porque es la vida misma pasando. Hay una escena en El extranjero, la novela que Camus escribió al mismo tiempo que el mito de Sísifo, que ilustra esto perfectamente.
El protagonista está en la cárcel esperando su ejecución. Acaba de rechazar ver a un sacerdote porque no quiere consuelos falsos. Y en su celda, la noche antes de morir, mira por la ventana y ve las estrellas. Y siente una felicidad inesperada. No porque descubrió algún sentido secreto de la vida, sino precisamente porque aceptó que no lo hay. Y esa aceptación lo liberó para simplemente estar presente, para sentir, para existir sin el peso de tener que justificar su existencia. Esto resuena mucho hoy, ¿no? Vivimos en una época obsesionada con el sentido, con el propósito, con encontrar tu pasión o tu llamado. Las redes sociales están llenas de gente vendiéndote la idea de que tenés que optimizar tu vida, que cada día tiene que contar, que tenés que dejar un legado, que tenés que cambiar el mundo. Y cuando no lo haces, cuando te sentís estancado en tu trabajo repetitivo o en tu rutina aburrida, te sentís un fracaso. Camus te diría, relájate, no necesitas cambiar el mundo, no necesitas dejar un legado que perdure 1000 años. Sísifo no está tratando de hacer que su roca sea famosa, solo está haciendo su tarea, completamente consciente de lo absurdo que es, y encontrando su dignidad en ese mismo acto. Ojo, esto tampoco significa conformismo. Camus fue cualquier cosa menos conformista. Luchó contra el nazismo, denunció el totalitarismo soviético, se opuso a la pena de muerte, defendió a los oprimidos, pero lo hizo sin la ilusión de que estaba cumpliendo con algún plan divino o histórico. Lo hizo porque era lo que su conciencia le decía que tenía que hacer en ese momento y en ese lugar. Y acá hay algo importante. Camus no era nihilista. El nihilismo dice nada importa, así que todo da igual. Camus dice, nada tiene un sentido objetivo, así que todo importa, porque vos elegís qué importa. Es la diferencia entre el vacío y la libertad. Te doy un ejemplo concreto. Imagina que crees en una religión que te promete el paraíso eterno si vivís de cierta manera. Tu bondad, tu generosidad, tu amor, todo está instrumentalizado hacia ese objetivo futuro. Sos bueno para ganar puntos, digamos. Ahora imagina que sabes con certeza que no hay paraíso, no hay infierno, no hay ninguna recompensa cósmica. ¿Dejarías de ser bueno? Si tu respuesta es sí, entonces nunca fuiste realmente bueno, solamente fuiste calculador. Pero si tu respuesta es no, si seguís siendo bueno, generoso y amoroso, precisamente porque elegís serlo, sin esperar nada a cambio, entonces eso es autenticidad, eso es libertad, eso es lo que Camus propone. Una anécdota que me parece muy interesante de Camus es que en 1957 ganó el Premio Nobel de Literatura. Tenía 44 años. Era el segundo ganador más joven de la historia. Muchos esperaban que diera un discurso triunfal, que hablara de sus logros, de su filosofía, pero lo primero que hizo fue dedicarle el premio a su maestro de primaria, Louis Germain, un tipo humilde que había visto algo en ese chico pobre de Argelia y lo había ayudado a conseguir una beca. Camus le escribió una carta diciéndole que sin él nada de esto habría pasado. Es un detalle muy interesante porque muestra que Camus no se la creía, que entendía que su éxito no era solo mérito suyo, que estaba hecho de 1000 pequeños actos de otras personas. 3 años después, en 1960, Camus murió en un accidente de tránsito. Tenía 46 años. Iba de vuelta hacia París con su editor, que era el que manejaba. El auto se salió de la ruta y chocó contra un árbol. Camus murió instantáneamente. En el bolsillo de su chaqueta encontraron el manuscrito inacabado de El primer hombre, una novela autobiográfica que muchos consideran que habría sido su obra maestra. Y también encontraron un boleto de tren sin usar en su maleta. Había planeado volver en tren, pero en el último momento aceptó ir en auto con su amigo. Es una de esas ironías absurdas de la vida que el tipo que escribió sobre el absurdo muriera de forma tan absurda y aleatoria. Después de su muerte, muchos filósofos y escritores empezaron a pelearse por su legado. Los existencialistas querían reclamarlo como uno de ellos, pero Camus siempre rechazó la etiqueta. Decía que él no era existencialista, que su filosofía era diferente, y tenía razón. Los existencialistas como Sartre ponían mucho énfasis en la angustia, en la náusea, en el peso de la libertad. Camus, en cambio, ponía énfasis en la alegría, en la belleza del mundo, en la luz del Mediterráneo, en lo sensual de estar vivo. De hecho, Camus y Sartre fueron amigos durante mucho tiempo, pero después se pelearon. La ruptura fue pública y amarga, principalmente por diferencias políticas respecto del comunismo soviético. Camus denunciaba los gulags y la represión, mientras que Sartre los justificaba como males necesarios para la revolución. No volvieron a hablarse. Es triste, pero también es muy humano. Hasta los filósofos del absurdo tienen peleas absurdas. El legado de Camus sigue vivo hoy. El mito de Sísifo se sigue leyendo en universidades de todo el mundo. Se sigue debatiendo en cafés, en bares, en foros de internet.
Y es porque toca algo fundamental de la experiencia humana. Todos, en algún momento, nos sentimos como Sísifo. Todos tenemos esos días donde pensamos, ¿para qué hacemos esto? Mientras nos arrastramos a hacer algo repetitivo y aparentemente sin sentido. Y lo hermoso del ensayo de Camus es que no te da una respuesta fácil. No te dice que vas a encontrar el sentido si buscas lo suficiente, o que Dios tiene un plan para vos, o que eventualmente todo va a tener sentido. Te dice algo mucho más difícil y mucho más liberador, que no hay sentido trascendente, pero que eso no es una tragedia, es una invitación a crear tu propio sentido, a vivir plenamente cada momento, a encontrar alegría en el esfuerzo mismo. Pensa en tu propia vida. ¿Cuántas cosas haces que son cíclicas y repetitivas? Lavas los platos y al día siguiente están sucios de nuevo, limpias la casa y en una semana está desordenado otra vez, vas al gimnasio, te pones en forma, pero si dejas, perdés todo, estudias para un examen, aprobás y después tenés otro examen, en el trabajo terminás un proyecto y te dan otro, es Sísifo una y otra vez. Pero acá está el truco, podés ver todo eso como una condena o como una danza. Podés sentirte miserable porque la ropa sucia nunca termina, o podés encontrarle algo meditativo al acto de lavar, de doblar, de ordenar. No porque te engañás pensando que tiene algún significado cósmico, sino porque decidís estar presente en el acto mismo. Porque mientras lavas los platos, estás vivo. Mientras limpias la casa, estás vivo. Mientras empujas tu roca particular, estás vivo. Camus no te promete la felicidad eterna, te promete algo mejor, la posibilidad de ser feliz precisamente en el medio del absurdo, no esperando a que termine. La felicidad de Sísifo no es la felicidad de alcanzar la cima y que la piedra se quede ahí. Es la felicidad de cada paso, de cada empujón, de sentir los músculos trabajar, de ver el progreso momentáneo y después el descenso consciente, sabiendo que va a empezar todo de nuevo y estando en paz con eso. Hay un poder increíble en esto, porque si no necesitas que las cosas tengan sentido para valorarlas, entonces nada puede quitarte esa capacidad de valoración. Podés perder tu trabajo, tu casa, tu salud, y aún así decidir que este momento, este segundo exacto de estar vivo, tiene valor. No porque conduce a algo, sino porque es. Es difícil mantener esta perspectiva todo el tiempo. Todos tenemos momentos donde la roca parece demasiado pesada, donde el absurdo duele demasiado, y está bien. Camus no era un superhombre sin emociones. Tuvo depresión, tuvo crisis, tuvo momentos oscuros, pero lo que propone es una forma de enfrentar esos momentos sin necesidad de escapar a fantasías reconfortantes. Entonces, ¿qué te llevas de todo esto? ¿Cuál es la lección práctica del mito de Sísifo? Yo creo que es esto. Deja de esperar que la vida te dé permiso para ser feliz. Deja de pensar que vas a estar bien cuando consigas ese trabajo, o cuando te cases, o cuando tengas hijos, o cuando te jubiles, o cuando sea. Todo eso son piedras que eventualmente van a rodar cuesta abajo. El momento es ahora. La vida es este instante exacto. Y si podés encontrarle valor a este instante, sin necesidad de que tenga algún propósito grandioso, entonces descubriste lo que Camus quería que descubrieras. No necesitas cambiar el mundo, no necesitas ser recordado, no necesitas que tu vida cuente una historia perfecta con principio, medio y un fin satisfactorio. Necesitas estar despierto, necesitas estar presente. Necesitas mirar el absurdo a los ojos y sonreír. Porque al final del día, la rebeldía de Sísifo no está en negarse a empujar la roca, está en empujarla con dignidad, con conciencia, con presencia. Está en decirle al universo, sé que esto no tiene sentido y aún así, acá estoy, vivo, consciente, libre. Y tal vez eso sea suficiente. Si te gustó este episodio y querés seguir explorando las ideas que moldearon nuestra forma de pensar, suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. También te invito a pasar por nuestro blog en 20minutos.com, donde subimos contenido nuevo todas las semanas. Y si te interesa este formato, tengo otros podcasts de libros, historia y mitología que seguro te van a interesar. Hasta la próxima.